Muy bien. En esta semana vamos a tratar el tema de la literatura clásica, el periodo jónico, y esto incluye la Ilíada y la Odisea. Así que bueno, para esto nos vamos a trasladar mentalmente, vamos a viajar a Grecia antigua, ¿ok? ¿Por qué? Porque los inicios de la tradición literaria occidental tienen lugar aquí, en Grecia. Es aquí donde se origina el desarrollo de la literatura y donde surgen modelos literarios que sirven de referencia para las posteriores generaciones. En primer lugar, vamos a definir el clasicismo occidental. El clasicismo fue el único movimiento literario de la Edad Antigua. Surge en Grecia y se desarrolla hasta el siglo V después de Cristo. Y esta corriente literaria que surge en Grecia se extiende posteriormente hacia Roma. Vamos a comenzar hablando de la literatura griega. El arte griego se caracteriza por la búsqueda de la belleza y de la perfección. Los artistas, especialmente los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que se basaba en qué? En el equilibrio y la armonía que tenían su expresión con medidas muy exactas, muy uniformes. Este ideal de belleza, si nos damos cuenta, ha perdurado a lo largo de toda la historia, ¿no? Muchos, pero muchos años después, los romanos imitan el estilo. Y más siglos posteriormente, al final de la Edad Media, más o menos en el año 1500 después de Cristo, el Renacimiento recupera las formas clásicas. De este mismo modo sucedió durante el siglo XVIII en el neoclasicismo, y aún hoy en el mundo actual, las formas griegas siguen inspirando a muchos arquitectos de las actuales construcciones. Pero nosotros queremos enfocarnos nada más en la literatura griega, y para ello vamos a ver algunas características de este periodo. Se buscaba, como ya comenté, la belleza y la perfección formal. Había un equilibrio entre fondo y forma. Fondo es aquello de lo que se está tratando y la forma es cómo se trata. La inspiración realista y conceptualmente racional. Esto hace referencia a que los autores cuidan mucho de que haya un equilibrio entre los elementos mitológicos, los que hacen referencia a la magia, y lo que son hechos reales, ¿no? Como les comenté, más que nada la Ilíada y la Odisea, que pertenecen a la especie de las epopeyas, mezclan elementos mágicos con elementos reales. Y los autores cuidan bastante de que haya un equilibrio entre estos dos elementos. Hay mucha adicción por lo intelectual. ¿A qué se refiere? Es la búsqueda constante de la armonía y el equilibrio entre la inteligencia, la imaginación y el sentimiento. También la literatura griega se caracteriza bastante por ser muy original. Aunque tuvo cierta influencia oriental, los clásicos griegos tuvieron un sello propio. Si hablamos de la creatividad, los griegos son los que crearon la mayoría de los géneros literarios. Hablamos aquí del género épico, lírico, dramático y narrativo, y caracterizaron el desarrollo de esta literatura por el sentido estético. Luego vamos a ver que existía una notoria normatividad porque las obras que ellos escribieron se ajustaban a las normas o a los principios de esa época. También existía un marcado antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? Antropo es un prefijo que hace referencia al hombre, ¿ok? Entonces podemos darnos cuenta que estas obras giraban en torno al hombre. Había un toque de fatalismo, un toque trágico en el desarrollo de las obras y una tendencia didáctica porque se buscaba enseñar a través de ellas. Ok, ahora vamos a ver las épocas. Tenemos la primera época de la cual vamos a hablar el día de hoy, es la época jónica o arcaica, que va aproximadamente del siglo 8 o 7 hasta el siglo 5 a.C. Tiene el periodo de los orígenes, que va hasta el siglo 7 a.C., con sus principales representantes en la épica, que es Homero, con su obra La Ilíada y la Odisea, y Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Luego tenemos el periodo de formación que va del siglo 8 o 7 hasta inicios del siglo 5 a.C., que es justamente cuando termina esta época. Destacó la lírica,
y los autores son Safo con su obra Epitalamios y Píndaro con sus 44 epinicios. Luego tenemos la época ática o clásica, que va del año 480 al 323 a.C. Sus representantes en la tragedia tenemos Esquilo con su obra Prometeo encadenado, Sófocles con Edipo Rey y Eurípides con Las Bacantes y Alcestes. En cuanto a la comedia tenemos a Aristófanes con su obra Los Acamienses. Este tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Luego vamos con la época alejandrina, que va del 323 al 146 a.C. Sus principales representantes, Menandro, Apolonio, Calímaco y Teócrito. Y finalmente la época grecolatina, que va del 146 al 129 a.C. Sus representantes en la historia tenemos a Polibio, tenemos a Plutarco y en la filosofía a Luciano. Ahora hablemos de Homero, que es el principal representante, creo, de la literatura griega. En griego antiguo su nombre se escribía más o menos así, Homeros, y su nacimiento está fechado alrededor del siglo 8 a.C. Se le denomina el padre de la época occidental. Los griegos lo representaban como un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas. Y si recordamos, en la antigüedad no se conocía mucho la escritura, sino que todo lo que ellos narraban era a través de la tradición oral. El nombre de Homero significa el que no ve, y hace referencia, ¿no?, a que era ciego. Y muchos pensaban de que su nombre verdadero era Melesígenes, pero después se llegó a la conclusión de que Melesígenes es el nombre de Heródoto. ¿Quién es Heródoto? El padre de la historia. Las más antiguas noticias que se tienen sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, pero se venían disputando 7 ciudades haber sido su cuna, ¿no? Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna y la que ya hemos mencionado, Quíos. Como les comenté, Homero cantó de memoria todos sus versos porque en la época que vivía la escritura no se conocía o no estaba muy difundida. Aquí surge algo muy interesante porque muchos conocidos en cuanto a literatura mencionan que hay una cierta discrepancia en el estilo que se utiliza para escribir la Odisea y la que se utilizó para escribir la Ilíada. Y muchos creen de que no es la misma persona la que escribió estas obras, porque hay diferencias muy notorias en cuanto a la civilización, las costumbres, los caracteres que se han modificado de un poema a otro. Sin embargo, después de un amplio debate, se ha llegado a la conclusión de que como justamente había tradición oral en esos tiempos, cada persona que contaba, que narraba, le agregaba algo particular. Y entonces, cuando se decidió poner por escrito estas tradiciones, ¿no?, estos poemas, más que nada era una mezcla de todas las historias que se habían contado de generación en generación. Pero sí se reconoce que la idea principal, la base de estos poemas, fue escrita por Homero. Así que se le atribuye a él la Ilíada y la Odisea. Vamos a ver algunos rasgos característicos del lenguaje homérico. Sabemos que él había escrito epopeyas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en la clase pasada, las epopeyas relatan hazañas de personajes heroicos, pero le colocan un componente místico. El mérito de Homero acá no está en haber creado argumentos para el desarrollo de sus obras, sino que más que nada se basó en antiguas leyendas sobre las cuales desarrolló todas sus obras. Sus personajes, como ya vamos a ver, provienen de la aristocracia y de la mitología. Nos entregan características de la cultura griega, su cosmovisión, su organización política y social y sobre todo sus aspiraciones colectivas a través de arquetipos axiológicos. ¿Qué son arquetipos axiológicos? Por ejemplo, para que lo entiendan, vamos a ver algunas frases que aparecen durante el desarrollo tanto de la Ilíada como la Odisea. El primero de ellos es Aquiles, que es el arquetipo de la valentía. Arquetipo es, digamos, un modelo. Axiológico hace referencia a los valores. Por esto Aquiles hace referencia a la valentía, Ulises a la astucia,
Néstor a la prudencia, Penélope a la fidelidad, y así cada uno de sus personajes hace referencia a un valor o a una virtud. El lenguaje homérico tiene una gran fuerza poética. Usa un lenguaje natural y muy conciso, un léxico ágil y completamente variado. Homero utiliza recursos con los cuales da vida a sus personajes. Destacan mucho las comparaciones muy hermosas que realiza y los epítetos épicos. Ya sabemos que los epítetos es una figura literaria que consiste en agregarle un adjetivo que ya está sobreentendido al sustantivo, ¿no? O a la persona o objeto de la cual estamos hablando. Los epítetos épicos, los grandes ejemplos son Aquiles, el de los pies ligeros, o Ulises, el destructor de deidades. Y estas expresiones abundan bastante en las dos obras de Homero. Como ya les comenté, a Homero se le atribuyen las dos obras maestras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. Asimismo, los denominados poemas homéricos y una sátira conocida como la Batracomiomaquia. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna consulta. Veo que ya se unió alguien más. Bueno, vamos a continuar entonces con la Ilíada. La Ilíada, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el poema de la guerra. ¿Ok? Vamos a ver unas características. El género al que pertenece es el género épico. La especie es la epopeya. Se estructura en versos. Recuerden que si bien nosotros ahora podemos ir a adquirir los libros y probablemente los podamos leer en prosa, fueron escritos originalmente en versos. Y en base a esto cuenta con 15.674 versos. Y se divide en cantos, son 24 cantos, o sea, por decir capítulos. Los versos son los hexámetros. ¿Qué son los hexámetros? Es la composición de un verso que se basa en 6 pies, entre comillas. Los pies hacen referencia a una forma de dividir las sílabas que están en el verso, cómo se juntan ellas y bueno, es algo muy complejo que tiene que ver con la métrica. Lo único que quiero aquí es que se queden con la idea, con el concepto de que los versos tanto de la Ilíada como de la Odisea son hexámetros. ¿Ok? Y que el dialecto que se utiliza es el dialecto jónico eólico. Estos son dialectos de ciudades antiguas de Grecia. El tema central es la cólera de Aquiles, como ya vamos a poder ver cuando veamos el argumento. Los personajes principales. Como sabemos que es una guerra, la Ilíada narra la guerra de Troya. Entonces, tenemos por un lado el bando de los griegos y por el otro el bando de los troyanos. Los griegos también se les llamaba aqueos y a los troyanos se les llamaba teucros. Vamos a ver los personajes principales por cada bando. Tenemos a Aquiles, el de los pies ligeros. Es el rey de los mirmidones, símbolo del honor griego. Agamenón, pastor de los hombres. Es el rey de Micenas. Micenas es una ciudad griega. Helena, de hermosa cabellera. ¿Quién era Helena? Es esposa de Menelao y, bueno, si conocen la historia, fue raptada por París. París, un troyano. Acá. Que ya vamos a ver también cómo sucedió todo esto. Y justamente es por Helena por quien se desencadena toda la guerra de Troya. Y finalmente Néstor, la sabiduría persuasiva. Es el rey de Pilos y fue el más anciano de todos los caudillos griegos. Por otro lado tenemos a los troyanos, liderados por Héctor, el de tremolante casco. Es el hijo del rey de Troya, el rey Príamo, y es esposo de Andrómaca. Luego tenemos a París, que le llamaban el joven afeminado. Es hijo de Príamo, hermano de Héctor. Y bueno, fue llamado también Alejandro, pero más se le conoce como París. Luego finalmente vamos a ver a Príamo, que es el rey. Se le llamaba hombre de la digna realeza. Fue el último rey troyano, un hombre muy noble, muy generoso, padre de Héctor, padre de París. Ahora, del mismo modo, vamos a ver los personajes secundarios. Tenemos a Menelao como el rey de Lacedemonia, otra ciudad griega.
Luego a Odiseo, que es el rey de Ítaca. Ítaca es otra ciudad griega. Luego tenemos posteriormente a Patroclo. Patroclo era el mejor amigo de Odiseo. Acá hay que recordar que a Odiseo también se le conoce con el nombre de Ulises. Y bueno, Patroclo era su mejor amigo, perdón, Patroclo era mejor amigo de Aquiles. Disculpen, me estaba confundiendo ahí. Y justamente es por la muerte de Patroclo que llevamos a ver que se desencadena la furia de Aquiles, que vendría a ser el tema central de la obra. Luego tenemos a Diomedes. Diomedes era el rey de Argos. Idomeneo vendría a ser el rey de Creta. Y finalmente Calcas, un adivino. Ahora sí pasemos al bando de los troyanos. Tenemos Andrómaca. Andrómaca representa el amor conyugal. Ya vimos que era la esposa de Héctor. Y también durante el desarrollo de la Ilíada, es la que entona cantos fúnebres cuando presiente que su esposo va directo a la muerte, como ya les voy a contar después. Tenemos a Crises, que es el sacerdote de Apolo, a Eneas, que es un semidios. En base a Eneas también se escribe la Eneida, lo escribe Virgilio, que es una historia aparte, ya la vamos a ver después en otras clases. Tenemos a Pándaro, que es un arquero muy diestro, pertenece al bando de los troyanos. Polidamante es un caudillo muy prudente, que lo mandan como espía. Y finalmente Heleno es un adivino, ¿no? El adivino de Troya es Heleno y de Grecia es Calcas. Ahora pasemos a ver a los dioses que intervienen en esta batalla. Podríamos decir que los de arriba son los que apoyaron a los griegos y los de abajo los que apoyaron a los troyanos, aunque no siempre intervinieron de manera directa en los combates. Tenemos a Atenea, a Poseidón, a Hefesto, Hera, Hermes y Tetis. Tetis, la madre de Aquiles. Justamente aquí podemos ver cuando ella sumerge a Aquiles para convertirlo en inmortal. Pero ¿de dónde lo sujeta? Lo sujeta de la punta del talón. Y por eso es la expresión el talón de Aquiles. El talón era la única parte mortal del cuerpo de Aquiles y de la única forma en que podían matarle. Justamente lo matan disparando una flecha hacia su talón. Por el lado de los troyanos está Apolo, Artemisa, Escamandro, Ares y Afrodita. Ahora vamos a hablar en sí del argumento de la Ilíada. ¿Ok? Este es un esquema más o menos gráfico, visual, para que ustedes puedan apreciar cómo se desarrolla la Ilíada, que es el poema de la guerra, el canto a la guerra, pero les voy a contar de una manera un poco diferente, ¿no? No siguiendo el esquema que vemos aquí. Voy a empezar diciendo de que la Ilíada se sitúa en el último año de la guerra de Troya. Esta guerra duró 10 años y justamente la Ilíada narra el último de ellos, pero incorpora pasajes anteriores y pasajes posteriores al desarrollo de esta guerra. Acá se involucran bastante los dioses y el tema central, como ya hemos visto, es la cólera de Aquiles. Empecemos con la crueldad de Agamenón y la furia de Aquiles. En el campamento que los griegos han montado alrededor de Troya, de la ciudad de Troya, se presenta el sacerdote de Apolo, que es Crises, para exigir al comandante de la tropa, el comandante de los griegos es Agamenón, que libere a su hija Criseida, que él la había secuestrado. Sin embargo, Agamenón se niega a hacer esto, y entonces Apolo castiga a la tropa griega como una peste. Entonces Aquiles interviene y convence a Agamenón de que devuelva a la chica, que la devuelva a su padre, que la libere. Y bueno, esto hace enojar bastante a Agamenón, quien finalmente cede, devuelve a Criseida, pero en compensación exige que le entreguen a Briseida. Briseida es la esclava favorita de Aquiles. Y bueno, aunque él no quiere, termina entregándola a Agamenón. Pero a cambio de esto, Aquiles, ¿qué es lo que hace? Entrega a su esclava, pero se retira de la batalla.
y Aquiles era justamente el principal soldado griego. Entonces, Aquiles acude a su madre, la diosa Tetis, y ésta le promete intervenir ante Zeus. Tetis se arroja a los pies de Zeus, el padre de los dioses, pidiéndole ayuda para su hijo. Zeus accede. ¿Qué es lo que le dice? Que mientras los griegos no se disculpen con Aquiles por la ofensa que le habían hecho al quitarle su esclava, simplemente los troyanos son los que van a salir victoriosos en cada batalla. Ahora hablemos del engañoso triunfo de los troyanos, pero vamos a situarnos precisamente para ver cómo inició toda la guerra de Troya. Empieza con Helena de Troya. Helena estaba casada con Menelao, que era hermano de Agamenón. Sin embargo, París la secuestra. ¿Qué pasa? Que París había visitado a Menelao, había sido su invitado y en un descuido termina llevándose a Helena con él. Lo que había pasado aquí es que había habido una disputa entre las diosas, entre tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea, para ver quién era la más bella de todas. Entonces, justamente París era simplemente un pastor, estaba pasteando sus ovejas y le piden que intervenga. Y cada una de las diosas le ofrece una recompensa a cambio, de que la escoja como la más bella. Y bueno, Afrodita le ofrece casarse con la mujer más bella del mundo, que era Helena, y París finalmente le da el título a Afrodita. Es por eso que Afrodita está de parte de los troyanos. ¿Ok? Entonces así ella es la que lo conduce a Menelao, al palacio de Menelao y le hace que secuestre a Helena de Troya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Menelao pide enfrentarse con París. Y ellos se enfrentan en una disputa, en una pelea. ¿Quién gana esta pelea? La gana Menelao. Sin embargo, acá interviene Afrodita, envuelve a París en un manto y simplemente lo desaparece y lo hace aparecer en su palacio en Troya junto con Helena. Entonces, cuando desaparece París, los griegos declaran ganador a Menelao. Sin embargo, Zeus le pide a su hija, a la diosa Atenea, que incite a un troyano que se llamaba Pándaro para que dispare una flecha en contra de Menelao. El griego queda herido y entonces los troyanos vuelven a aparecer como culpables y se desencadena la guerra de Troya. Continúa la guerra que ya había empezado y que supuestamente había ganado Menelao, pero por esta ofensa, porque le disparan al griego, se retoma la guerra. ¿Ok? Justamente. Luego tenemos por el otro lado al más valiente de los guerreros troyanos, que es Héctor. Héctor, como ya vimos, es hermano de París, pero su muerte está predestinada por los dioses. Antes de partir a la batalla, se despide de su esposa Andrómaca y de su hija. Entonces su esposa se encierra en su casa y presagia el funesto destino de su esposo. Entona un canto triste por Héctor, que sabe que muy pronto va a morir. Helena, mientras tanto, se queja de que esté en disputa por dos hombres, por su esposo Menelao y por quien la había raptado, París. Al mismo tiempo ella sabe que su destino ya está marcado por Zeus. Sabe que la van a recordar siempre con todas las obras, todos los cantos que se realicen en su honor. Ahora vamos a ver los dioses de la guerra y la guerra de los dioses. Durante las primeras batallas, las tropas son muy nobles porque ambas reciben el apoyo de los dioses. Del lado de los griegos está Atenea y del lado de los troyanos está Marte. Al final de cada batalla, las partes acuerdan un alto al fuego para poder enterrar a sus muertos. Zeus le pide también a los otros dioses que se mantengan ajenos a la guerra, mientras que los griegos no hayan pedido disculpas a Aquiles por la ofensa que le habían hecho. ¿Ok? Entonces, en el segundo día de la guerra, bueno, el segundo día de que narra la Ilíada, Héctor se acerca hacia el campamento griego y planea incendiar todos sus barcos para impedirles la huida.
Entonces es ahí cuando recién Agamenón reconoce su error y envía a sus mensajeros con muchos obsequios para Aquiles, para que también reconciliarse con él y presionarlo a que vuelva al campo de batalla. Sin embargo, Aquiles rechaza el pedido y amenaza con abandonar por completo el campo de batalla. El grado de presión que están sufriendo los griegos es tal que solo esperan salvarse por medio de un truco. ¿Qué es lo que pasa? Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, le pide su armadura para ponérsela y asustar a los troyanos, para que piensen, ¿no?, de que Aquiles había vuelto a la batalla. Sin embargo, Héctor arroja una piedra contra las puertas del campamento griego y tira abajo el muro, mientras que los griegos se retiran hacia los barcos. Cuando Zeus, que estaba cuidando todos los pormenores de la guerra, se descuida un momento, Poseidón, su hermano, el dios del mar, se apresura en apoyar a los griegos, de la mano de Hera, quien es Hera, la esposa de Zeus, y la que es la peor enemiga de los troyanos, justamente por ese incidente donde París había escogido a Afrodita como la más hermosa de las diosas. Entonces, cuando parece que la suerte de los griegos ha cambiado, porque Poseidón les está ayudando bastante a ayudar al enemigo y herir a Héctor, entonces despierta Zeus y les recuerda que ellos no deben intervenir en la batalla. Entonces los dioses se quejan de esta decisión, sin embargo se retiran. Y Zeus permite a Apolo que cure las heridas que tiene Héctor. Y de este modo los troyanos vuelven a atacar a los griegos. ¿Y cómo los atacan? Incendiando sus barcos. Entonces Patroclo ahí va desesperado a pedirle ayuda a Aquiles. Aquiles le permite utilizar su armadura para ir a infundir terror a los troyanos, pero le advierte que simplemente se presente y cuando ya haya infundido miedo en los enemigos, se retire, que no se involucre en la batalla. Sin embargo, Patroclo no le hace caso y avanza hacia la ciudad de Troya. Y está a punto de lograr derribar los muros que están protegiendo a la ciudad. Sin embargo, Héctor aparece y le clava una lanza y lo mata. Y Héctor, luego de haber matado a Patroclo, se burla de su muerte. Justo antes de morir, Patroclo le dice a Héctor que él también va a morir, ¿no? Entonces, Héctor le quita las armas a Patroclo, es decir, las armas de Aquiles, toda su armadura, todo lo que le había dado, y amenaza con dar su cadáver a los perros. Cuando Aquiles se entera de la suerte que había corrido su amigo, de que lo habían matado, se llena de un dolor muy grande, indescriptible, se arranca el cabello, empieza a gritar, y entonces su madre, la diosa Tetis, escucha los gritos de dolor de su hijo y sale del mar para preguntarle qué es lo que le había pasado. Aquiles se queja de la muerte de su amigo y dice que quiere emprender venganza. Entonces, bueno, eso pasa por un lado entre Aquiles y su madre, y por el otro tenemos el campo de batalla, donde se están disputando los griegos y los troyanos el cadáver de Patroclo. 3 veces son las que Héctor logra tomar el cadáver por los pies y 3 veces son las que los griegos logran volver a traer consigo el cadáver. Sin embargo, la disputa sigue, ¿no?, por el cuerpo de Patroclo. Y por el otro lado, Aquiles está en un debate, está en una encrucijada. Está pensando si volver a la batalla o si quedarse donde está. Entonces se recuerda de que no tiene armadura y todas sus armas se las había quitado Héctor a su amigo, a Patroclo. Entonces la diosa Hera le aconseja presentarse nada más cerca de la ciudad de Troya para infundir miedo en los enemigos, nada más que se presente. Y le coloca la égida. ¿Qué es la égida? Es una coraza protegida con piel de cabra que estaba encantada para infundir miedo. Entonces Aquiles aparece cerca de la ciudad de Troya y lanza un fuerte grito. Al mismo tiempo, Hera hace lo mismo. Esto infunde bastante terror en los troyanos y, bueno, dejan abandonado el cuerpo de Patroclo, que al final pueden recuperar los griegos.
Lo transportan hacia sus tiendas y Aquiles llora la muerte de su amigo. Y aquí vamos a ver cómo se desata la ira de Aquiles y justamente cómo es que esto desencadena el regreso de Aquiles a la guerra que se estaba disputando. Ahora Aquiles ya no está enojado por la ofensa que le había hecho Agamenón al quitarle a su esclava Briseida, sino que está enojado por la ofensa de Héctor al haber matado a Patroclo. Entonces decide regresar y le pide ayuda a su madre para conseguir armas. Esta acude al dios Hefesto, quien le hace sus armas hechas con plata, oro y cobre que son fundidas en fuego. Y bueno, ya sabemos que Agamenón se había reconciliado con Aquiles con muchos regalos y entonces esta reconciliación hace de que los troyanos vuelvan a tener miedo porque los griegos habían recuperado, entre comillas, a su mejor combatiente. Y también es aquí cuando Agamenón le devuelve a la esclava Aquiles. Entonces, como ya se habían disculpado con Aquiles, Zeus decreta que la suerte esté del lado de los griegos. Y justamente cuando están yendo al campo de batalla, Héctor está yendo al campo de batalla y hay un caballo inmortal de nombre Santos. Entonces, este caballo habla con Aquiles y le dice el destino que le espera. Le dice que él va a matar a Héctor, pero que a cambio él también va a tener que morir a manos de un hombre. Aquiles, a pesar de todo esto, acepta la profecía y lanza hacia la batalla. Esto es una gigantesca batalla porque los dioses son autorizados por Zeus para intervenir en la misma. Aquiles arroja todos los cuerpos de los troyanos que va matando al río Escamandro y el dios del río se enfurece con tanta sangre. Amenaza con desbordarse y es necesaria la intervención de Hefesto con fuego para poder apaciguar las aguas del río. Llegamos finalmente al duelo final, que se baten, ¿quiénes? Se baten Héctor y se baten Aquiles en pelea. Apolo, el dios Apolo, intenta ayudar a Héctor, pero Zeus sostiene la balanza del destino y ésta se inclina para el lado de Héctor. Es decir, Héctor es el que tiene que morir. Entonces Apolo se retira, Aquiles recibe la ayuda de Atenea. Atenea se acerca disfrazada de Deifobo, otro hermano de Héctor, y le dice que va a pelear con él frente a Aquiles. Sin embargo, en el momento decisivo de la lucha, este desaparece, la diosa desaparece y deja solo a Héctor. Finalmente, Aquiles atraviesa su lanza en Héctor y lo mata. Antes de morir, Héctor pide que entreguen su cuerpo a su padre, Príamo. Sin embargo, cuando al final lo ha matado Aquiles, lo que hace es profanar su cadáver. Lo ata a un carro de batalla y lo hace dar vueltas alrededor del sepulcro de su amigo Patroclo. Entonces Príamo, el rey de Troya, el padre de Héctor, está viendo todo este espectáculo desde la ventana de su palacio. Y bueno, sale para pedir clemencia a Aquiles con el cuerpo de su hijo, pedirle que le devuelva los restos de su hijo. Finalmente, Príamo logra llegar a la tienda de Aquiles y le hace recordar a su padre Peleo. Entonces él se compadece y le devuelve el cuerpo de Héctor. Y la obra aquí termina con los funerales de Héctor por un lado y de Patroclo por el otro.